La policía la mete en la cárcel por hacer oración en silencio. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión, quiero compartirles la lectura de un artículo que se publicó en religiondigital.com. Me ha llamado muchísimo la atención de esta noticia porque tristemente en algunos países la libertad de expresión religiosa pues lamentablemente está muy limitada. Incluso por rezar te pueden meter en la cárcel. Pero bueno, quédate conmigo y vamos a hacer el comentario a esta nota. El título es el siguiente: la policía británica es condenada a indemnizar a Isabel Vaughan tras detenerla por rezar en silencio. Imagínate nada más la gravedad del asunto, solamente por rezar, y ni siquiera hacerlo en voz alta, sino en silencio, ella había sido condenada. Continuemos con la lectura. Hace 2 años daban la vuelta al mundo las imágenes de varios efectivos policiales británicos arrestando a Isabel Vaughan Spruce por rezar mentalmente, sola y sin pronunciar palabra, a las puertas de una clínica donde se practicaban abortos. Ante la falta de pruebas, el juez la absolvió de todos los cargos, pero semanas después, 6 nuevos agentes volvieron a arrestarla por el mismo motivo. Bueno, entendiendo el contexto, ella está rezando en silencio, sin hacer movimientos, sin sacar el rosario, simplemente está parada con la cabeza agachada, rezando por lo que está pasando en esa clínica. Bueno, pues esta fue la razón, que ella estuviera afuera, en silencio, sin hablar, sin moverse, sin gesticular expresión alguna o palabra. Bueno, pues ella fue metida en prisión. Hermanos y hermanas, qué tristeza, ¿verdad?, que sucedan este tipo de casos. Yo no sé tú, pero imagínate, si no defendemos nuestra libertad religiosa, ¿qué va a hacer de nosotros en el futuro? Si no podemos manifestarnos, expresarnos, si no podemos rezar, ni siquiera en silencio. Continúo con el texto. Es por ello que hoy Isabel Vaughan celebra la reciente condena recaída sobre la policía de West Midlands, Reino Unido, por la que tendrá que indemnizar en concepto de 13.000 libras, más de 15.000 euros, más de 15.500 dólares a la provida británica por una violación de sus derechos. ADF Digital es la parte defensora de Vaughan, habiendo obtenido otros relevantes éxitos judiciales en la causa provida. Hermanos, pues al final es una buena noticia. Ha quedado bien en claro que esta mujer no ha caído en ningún delito. Antes bien es inocente y tienen que pagarle a ella todo el daño y el sufrimiento que le causaron. Esto se me hace también maravilloso. Sin duda, las oraciones de todas las personas que rezaron por ella han valido la pena. Otra oportunidad más para afirmar que el poder de la oración es increíble. Y aunque nos prohíban rezar, vamos a seguir haciéndolo. Como diría en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Si yo no predicara, hablarían las piedras. Vamos adelante con el artículo. Vaughan Spruce ha señalado, al conocer que va a ser indemnizada, que la oración en silencio no es un delito. Nadie debería ser arrestado simplemente por los pensamientos que tiene en la cabeza. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es una tristeza que en muchos lugares está prohibido poner la Santa Cruz en las escuelas, en lugares públicos. Es común, sobre todo, que en Europa algunos jueces y magistrados manden quitar monumentos que estaban hace 500, 800 años porque tienen una expresión religiosa. Hermanos, ¿a dónde estamos yendo? Te invito el día de hoy a que seamos tú y yo más tolerantes. ¿Qué podemos hacer?
pues ser justamente más pacientes con la religión, más pacientes con las personas que oran, porque a veces nosotros mismos, con comentarios, ¿verdad? Acabamos cayendo también en el extremismo. Por ejemplo, cuando decimos, tú pareces que eres el sacristán, siempre estás en la iglesia, eres parte del inmobiliario del templo, o decimos como cosas, te vas a quedar a vestir santos si vas a rezar tanto. Ojalá tú y yo también desterremos este tipo de comentarios de nosotros y también enseñemos a nuestros familiares a respetar. Vamos a proseguir con el artículo. A su entender, no hay lugar para la policía del pensamiento de Orwell en la Gran Bretaña del siglo XXI. Sin embargo, añade que a pesar de esta victoria, me preocupa profundamente que esta violación pueda repetirse a mano de otras fuerzas policiales. Qué maravilloso, ¿verdad? Orwell, pues, habla sobre esta policía del pensamiento, en donde la policía tiene la capacidad de ver lo que estás pensando y, bueno, pues proseguir penalmente. Podemos ver ahora que en muchos países se utilizan las redes sociales para investigarte, ¿verdad? Y bueno, pues se va avanzando tristemente hacia eso, a que no haya ni siquiera una libertad interior. Por eso les invito, hagamos oración para que esa libertad la podamos tener todos, para que nos sintamos bien, contentos, llenos de júbilo, ¿verdad? Que nos sintamos felices pensando lo que queramos pensar. Y si llegamos a pensar o a rezar en silencio, que no tengamos ninguna preocupación. Al contrario, qué bonito sería que en esta sociedad se reconociera a las personas que rezan, a las personas que deciden poner todo en las manos de Dios. Continuamos. Vaughan Spruance considera que nuestra cultura está cambiando hacia una represión de la diversidad de puntos de vista y el pensamiento y la oración cristianos están cada vez más amenazados por la censura. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con ella. En muchos espacios ya no es bien visto ser cristiano, mucho menos católico. En muchos espacios se condena tristemente a las personas que eligen creer en Dios. Así es que es necesario trabajar desde dos ámbitos. Primero, rezar y segundo, educar. Hay que educar en la tolerancia religiosa, hay que ser bien pacientes. Vamos a continuar con el artículo. Asimismo, ha denunciado la próxima entrada en vigor de una ley de buffer zones o zonas de exclusión en torno a los abortorios, cuyo lenguaje es inherentemente poco claro y probablemente conducirá a más violaciones de la libertad de rezar, conversar pacíficamente u ofrecer ayuda cerca de los centros de aborto. La definición que hace Vaughan de policía del pensamiento de Orwell y la existencia de los llamados crímenes mentales son cada vez más reales. La prueba se encuentra en la misma transcripción del diálogo mantenido durante el arresto, cuando quedó patente que el único motivo de la detención no era la acostumbrada acusación de hipotémico acoso a las mujeres o al centro, sino la oración mental. Queridos hermanos y hermanas, pues ya escuchaste en el diálogo que ella misma grabó la situación. El problema, según los agentes policiales, era que ella estaba haciendo oración. Eso, hermanos y hermanas, no es tolerancia religiosa, sino antes bien es agresividad. Prestemos muchísima atención. Ella enuncia el diálogo de la siguiente manera, vamos a escucharlo. Usted ha dicho que está enfrascada en oración. ¿Qué es el delito?, dice la policía. Oración silenciosa, responde Isabel Vaughan Spruance. Y la policía responde, aún así estaba enfrascada en oración. ¿Qué es el delito?, insiste la policía. Hermanos, no es tiempo de enojarnos, no es tiempo de entrar en crisis. Esa no es la manera en la que Dios quiere que actuemos. Recuerda que Él siempre promueve la paz, la tranquilidad, la comprensión, el amor. Por lo tanto, después de escuchar esto, no te enojes, más bien ponte a rezar y eduquémonos, sobre todo empezando con la familia.
hay que educarlos adecuadamente. Y te invito también a que des testimonio, porque tristemente me ha tocado que niños me dicen: padre, ¿qué le hace a mi abuelita, a mis papás? Después de que van a la Santa Misa llegan enojadísimos. Hermanos, esto es real, no estoy bromeando. También depende mucho del testimonio que des de la oración. Si los tuyos ven que después de rezar sales muy nervioso, muy enojado, pues desde luego van a pensar desde pequeños que la oración no es algo bueno para ellos. Así es que cuando reces, te invito a que trates de ser, en el nombre de Jesús, la persona más amable y más paciente del mundo mundial, para que ellos vean que la oración tiene el poder de cambiar para bien, y de esa manera no se opongan a la oración, porque en muchas ocasiones los que rezamos también nos volvemos muy intolerantes contra los que no lo rezan y nos atrevemos a hacer juicios de valor, calificaciones muy duras, señalizaciones muy puntuales que en vez de ayudar, pues están desprestigiando al acto maravilloso que estás haciendo y que es la oración. Así es que también aprendamos eso. Concluimos con el artículo: para arrestar a la mujer que estaba quieta, tranquila y rezando silenciosamente en oración mental, han acudido 6 policías. Bueno, pues esto también es totalmente, pues, terrible, porque no solamente enviaron a un policía, sino que enviaron a muchos, a 6, imagínate. Esto, pues, totalmente es algo muy triste. Así es que, hermanos y hermanas, sigamos haciendo muchísima oración. Amén. Ahora sí, vamos a terminar. Déjame saber, por favor, qué es lo que piensas. Escribe en los comentarios y con mucho gusto vamos a leerte. Dime si te gustan este tipo de noticias para seguir publicándolas. Que Dios te bendiga. Aleluya.